Según el Código Sustantivo del Trabajo, dice que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio natural a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. También dice que el que presta un servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración cualquiera que sea su forma y salario. El artículo 23 nos habla sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo, que se dividen en tres partes: actividad, subordinación y remuneración. Esas tres son las más fundamentales, pues para que se pueda llamar contrato de trabajo. La actividad corresponde, es decir, que el trabajador, es realizada por él mismo. La subordinación es estar al mando y orden del empleador. Él puede imponer órdenes, instrucciones al trabajador, también sanciones disciplinarias, y como también el cumplimiento de horarios y de sus labores. Siempre con respeto y dignidad al trabajador, siempre velando por sus derechos fundamentales, donde su integridad no puede ser afectada. El empleador debe respetar los derechos del trabajador y no abusar de ello. Y un salario mínimo como retribución del servicio que presta la persona. Por otro lado, también tenemos los elementos generales. Consisten en la capacidad, el conocimiento, el objeto y la causa lícita. Objeto, el cual puede entenderse por doble vía. En el caso del empleador, el objeto será beneficiarse de la mano de obra que provee el trabajador, pues para obtener una utilidad. En el caso del trabajador será obtener un lucro representado en el pago del salario. Modo de obrar para la capacidad, modo de obrar válidamente de quienes, por haber cumplido la mayoría de edad, se supone que tienen el juicio para actuar. Este es para los que ya han cumplido 18 años o mayores a 18. Siempre cuando se va a realizar un contrato de trabajo, se realiza con el consentimiento y voluntad de la persona. Por otro lado, la causa lícita es el motivo que induce a celebrarlo en el marco de la legalidad, siempre en todo contrato de trabajo para garantizar la salud y la seguridad del trabajador. Siempre debe estar regido bajo el contrato de trabajo. Hay dos formas de realizarse un contrato: verbal o escrito. Vamos a hablar del verbal. Cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo, al menos acerca de los siguientes puntos, como nos indica el Código Sustantivo del Trabajo, donde deben acordarse
el sitio de trabajo a realizar la labor, la forma de remuneración, el tiempo a laborar, la tarea y la duración del contrato, si es a término indefinido o a término fijo. También hay contrato escrito. Es mucho mejor un contrato escrito porque pues lo rigen la normatividad, ¿no? Y va a quedar pactado pues cada una de las cláusulas que cada uno de las partes se pongan de acuerdo, ¿no? Debe llevar domicilio de las dos partes, lugar y fecha de la celebración, lugar a prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la remuneración, periodo de pago, estimación de su valor. En caso de que haya suministros de habitación y alimentación por parte del salario. Y la terminación del contrato, si es a término fijo o a término indefinido. El contrato a término fijo habla donde las dos voluntades pactan una duración cierta y limitada del tiempo que es requerido para la labor, donde tiene una duración máxima de 3 años y donde las dos partes, cualquiera de las dos, la pueden revocar las veces que dispongan. Hay que tener en cuenta que los contratos a término fijo deben ser por escrito, de lo contrario se entenderán como indefinidos. Porque en el contrato de trabajo a término fijo debe decir con certeza su duración. Y para el contrato de trabajo a término indefinido es cuando no se pacta un tiempo de duración. Las empresas que realizan contratos de obra o de valor debe permanecer hasta que termine, salvo que pues para los empleadores evita compromisos, pero pues genera poco sentido de pertenencia. Los contratos ocasionales o accidental o transitorio es aquel que es de corta duración, es de no mayor a un mes. Se refiere a labores apartes, normal. Buenas noches, mi nombre es Duan Mateo Parra Cárdenas con el ID 718674 y mi compañera Jenny Marcela Gómez Ramírez con el ID 718744, pertenecientes al programa de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo en la asignatura de Seguridad en la legislación laboral. El día de hoy hemos establecido una comunicación con uno de los empleados de la empresa Hogar y Estilo, el señor César Augusto Parra Salcedo, cuyo cargo en la empresa es conductor, al cual se le realizarán 3 preguntas sobre el contrato de trabajo donde actualmente labora. La primera pregunta es, para usted, ¿qué parte del contrato es más importante? Buenas noches. Para mí lo más importante del contrato de trabajo, de los 3 elementos esenciales del contrato, es la remuneración al trabajador.
ya que es una obligación del empleador cumplir con las normas jurídicas, pero como también en la Constitución política se establece igualdad de oportunidades para que los trabajadores reciban un salario mínimo por nuestra labor, y también incluyendo los dominicales y festivos. Según la normatividad, también la remuneración a horas extras de trabajo, porque gracias a este pago puedo sustentar el bienestar de mi familia, pero en algunas ocasiones no estoy de acuerdo en que trabajo más de 8 horas y no se me reconoce el derecho a pago extras por horas. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes? Se puede decir, y teniendo en cuenta el contrato de trabajo, para llegar a un mejoramiento de las instalaciones de la empresa y el bienestar común entre el contratante y los empleados, acatando las normas jurídicas para que se hagan valer los derechos del trabajador con respecto a las horas extras y pago de los salarios, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes? Se puede decir, y teniendo en cuenta el contrato de trabajo, para llegar a un mejoramiento de las instalaciones de la empresa y el bienestar común entre el contratante y los empleados, acatando las normas jurídicas para que se hagan valer los derechos del trabajador con respecto a las horas extras y pago de los salarios, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes? Se puede decir, y teniendo en cuenta el contrato de trabajo, para llegar a un mejoramiento de las instalaciones de la empresa y el bienestar común entre el contratante y los empleados, acatando las normas jurídicas para que se hagan valer los derechos del trabajador con respecto a las horas extras y pago de los salarios, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes? Se puede decir, y teniendo en cuenta el contrato de trabajo, para llegar a un mejoramiento de las instalaciones de la empresa y el bienestar común entre el contratante y los empleados, acatando las normas jurídicas para que se hagan valer los derechos del trabajador con respecto a las horas extras y pago de los salarios, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo. Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Para llegar a un mejoramiento en la estabilidad laboral, sería proteger a los trabajadores que se encuentran en circunstancias especiales, como las más conocidas, la protección para las mujeres embarazadas y el resguardo laboral para las personas que son cabezas de familia. Sería bueno que todos los contratos se hicieran a término fijo para asegurar el sueldo y que el empleador tome responsabilidad para que acate las normas sin tener que llegar a un proceso judicial. Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Para llegar a un mejoramiento en la estabilidad laboral, sería proteger a los trabajadores que se encuentran en circunstancias especiales, como las más conocidas, la protección para las mujeres embarazadas y el resguardo laboral para las personas que son cabezas de familia. Sería bueno que todos los contratos se hicieran a término fijo para asegurar el sueldo y que el empleador tome responsabilidad para que acate las normas sin tener que llegar a un proceso judicial.